¿Cómo está, señor? ¿Cómo andas? Hola. ¿Qué onda? Hola. Estamos viendo que se siguen todos los protocolos. Que igual, mira, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Joven, a nivel de cancha. No, aquí anda ahí en el evento. Agarraron distraídos, señor compañero. Sí, como si fuéramos su cámara personal prácticamente. Aquí me va a firmar un libro. Pero me gustaría Jesús Valencia. Pero estamos a mano. No, lo que quiero es subir a una plataforma esta parte digital. Hace muchos años nosotros regalamos. Ah, oh, qué bárbaro eres, ¿sabes de qué fecha? Bueno, no dice la fecha, pero fue de... Sí, fue Sí, fíjate. Oye, él involuntariamente no. mira, muy bueno. este libro fue después de mi renuncia a Los Pinos. Y la verdad, pues me trae buena referencia. Sí, claro. Entonces, quisiera subir una plataforma digital y allí simultáneamente trabajar. Espero hacerlo de aquí a que hiciera normalmente todo. Hacer una actualización. Oye, Alfonso, hablando de libros, ¿cuántos libros habrás leído en tu vida? Ah, no, libros no sé, pero desde hace mucho tiempo, desde la época por ahí del 2000, por necesidades del servicio, en lugar de leer libros, leí capítulos que eran los que me interesaban. Sí, pásale. Pásenle. Yo no quería estar. Jóvenes a nivel de cancha,
Hola, ¿cómo estás? Ahí anda. Qué bueno que anda. Muy bien. ¿Y tú qué onda? ¿Ya no? Sí. Muy buenos días. Sí, muy buenos días a todos y todas, a los representantes de los medios de comunicación de Hermosillo y de Sonora. Les agradecemos infinitamente que estén aquí presentes para esta cobertura. Sean todos y todas bienvenidos a la conferencia denominada Rumbo a las Elecciones 2021 que organiza el Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Nos acompañan en el presidio Jacobo Mendoza Ruiz, él es presidente del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro partido. También está con nosotros Javier Lamarque Cano, presidente del Consejo Estatal de Morena. Nos acompaña también Adolfo Salazar Razo, vocero de nuestro partido, quien fungirá también como moderador de esa conferencia de prensa. Y nuestro invitado especial, el doctor Alfonso Durazo Montaño, quien nos acompaña en su calidad de consejero estatal de Morena. Pues iniciamos con las preguntas, les damos la palabra a Adolfo Salazar Razo. Solo les pedimos un favor, que cada que se les dé la palabra para que hagan una pregunta, por favor digan el nombre del medio de comunicación al que representan y su nombre propio, por favor. Gracias. Buenos días, compañeros, les agradecemos mucho la asistencia. Es para nuestro partido Morena muy importante poder establecer un diálogo con ustedes. Estamos muy contentos porque nos acompaña el día de hoy Alfonso Durazo, un líder muy importante en nuestro movimiento, constructor de este proyecto, que tiene muchos años en la lucha histórica del movimiento y del partido, y pues nos sentimos muy contentos porque hace algunos días el Consejo Estatal de Morena, por unanimidad, avaló la aspiración de Alfonso Durazo a la futura candidatura al gobierno del estado de Sonora, y eso es lo que provoca a alguien como Alfonso Durazo: unidad y fortaleza en el partido más fuerte en el estado de Sonora, que es Morena, y es un partido fuerte porque está en constante comunicación, coordinación, y establece puentes con los ciudadanos. Por eso es importante que ustedes estén acá. Vamos a establecer, ya estableció la dinámica, vamos a pasarle el uso de la voz al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el doctor Jacobo Mendoza. Se estaremos pasando posteriormente al presidente del Consejo, Javier Lamarque, y enseguida estará tomando uso de la voz el doctor Alfonso Durazo. Presidente Jacobo Mendoza. Bueno, gracias, buenos días. Pues simplemente agradecerles su atención a esta convocatoria de rueda de prensa, informar que para nosotros como Morena Sonora, como presidente del Comité Estatal, nos da mucho gusto, es un gran orgullo, un honor recibir al compañero Alfonso Durazo, y pues estamos a sus órdenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy amables por acompañarnos en esta rueda de prensa con el doctor Alfonso Durazo, consejero de Morena, para comentar la propuesta, y que quede claro, es una propuesta por unanimidad del Consejo Estatal, para que cuando lleguen los tiempos legales, Alfonso Durazo pudiera ser el candidato de Morena a la gobernatura.
es muy importante que quede claro, hay unanimidad, hay consenso en torno a esa propuesta. Consideramos que sería nuestra mejor alternativa, pero es una propuesta que se va a completar una vez que estén los tiempos legales. Sin embargo, aquí lo importante, lo que hay que destacar es esa unanimidad que se dio en el Consejo en torno a la figura del doctor Alfonso Durazo. Gracias. Le cedemos el uso de la voz al doctor Alfonso Durazo. Les pediría nada más que levantara su mano, así como se les comentó en un principio, una vez que haya concluido su exposición, Alfonso Durazo, y se pueda presentar indicándonos cuál es el medio que representa. Muchas gracias, Alfonso. Bien, gracias. Saludos. Si me permiten, y en virtud de estar respetando aquí la sana distancia, quitarme el cubreboca un momento. Primero, obviamente agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañen en esta conferencia de prensa. Lo valoro mucho, invariablemente la relación con los medios en mi historia en el sector público ha sido muy importante y ahora no será la excepción. En los términos que ustedes lo decidan, se dará esa relación. Respeto invariablemente los cuestionamientos, las críticas, las sugerencias, y también para su conocimiento los apoyos también son bien recibidos. Así es que con todo mi respeto, mi reconocimiento, una relación en los mejores términos posibles con los medios de comunicación. Quisiera agradecer a la Sociedad Sonorense de Historia que nos permita llevar a cabo esta reunión aquí en sus instalaciones. Creo que la sociedad realiza un trabajo de difusión cultural extraordinario, y lo ha hecho lamentablemente en condiciones de grandes limitaciones. Así es que estar en este recinto me parece a mí muy estimulante, y ratifico aquí, aprovecho, mi compromiso con la difusión cultural. Creo que la tarea que hoy realiza debe o merece el mayor respaldo de cualquier gobierno. Pero también estoy aquí en Sonora para aceptar lo que ya mencionaba el diputado Javier Lamarque, también presidente del Consejo Estatal de Morena. Hay una propuesta por unanimidad del Consejo Estatal de solicitarme, proponerme que busque la candidatura a la gubernatura del Estado. Ese es el motivo de mi renuncia a la responsabilidad que tenía como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El carácter unánime de esta propuesta es obviamente estimulante. En la democracia se gana por mayoría y simple, en algunos casos por mayoría calificada. No debemos de sorprendernos de que en un consejo, en una reunión, haya diferencias, haya
o no haya unanimidad. Eso no descalifica en ningún sentido a nadie, pero el hecho de que en este caso se haya logrado la unanimidad es muy estimulante. Debo reconocer también que el 2015 fui electo por el Consejo Estatal de ese momento, también por unanimidad a la presidencia del partido aquí en el estado. Entonces, pues doble satisfacción. Tengo mucho tiempo en relación con toda la estructura de Morena. De hecho, la iniciamos con toda formalidad, con una vinculación orgánica al partido, a partir precisamente del 2015, perdón, en que me encomendaron la responsabilidad como presidente del partido. La convocatoria del 2015, las convocatorias del 2015 y del 2018 establecieron en su momento que cuando hubiese consenso precisamente del Consejo Estatal para postular a alguien a un puesto de elección popular, se omitía cualquier otra modalidad de decisión, particularmente la encuesta. Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes que aceptando la decisión unánime del Consejo, yo siempre he dicho que en Morena se vale levantar la mano, y eso lo voy a respetar siempre, con independencia de esta petición, propuesta unánime del Consejo Estatal. Yo estaré abierto para competir con cualquiera que en Morena levante la mano, sin ingenuidades, pero dentro de Morena. Dicho esto, y después de mi extensa participación ayer en una reunión con el Consejo Estatal y con otros cuadros del partido en un horario extra oficinas, creo que lo que procede es dar paso a sus preguntas. Así es que, adelante, Adolfo. De la gorra de Boston, ¿cómo te llamas? Felipe Larios. Ahí va. No tiene COVID. Buenos días, doctor. Buenos días. Represento a MBS, corresponsal, Felipe Larios. A partir de la candidatura de Rodolfo Félix Valdés, el poder en Sonora prácticamente fue repartido o se ha repartido entre mucho menos de los que estamos aquí presentes. Llega Morena en este momento en el que el país está evidentemente cambiando, en el que tenemos muchos recursos, la sociedad, para enterarse. Llega Morena para romper ese monopolio del poder que, digamos, empezó con Mario Fabio Beltrones y continúa hasta ahora con Claudia Pavlovich. Gracias. Y otra cosa muy importante para estar atentos, si las conferencias van a ser mañaneras para no desvelar. Gracias. Miren, bueno, primeramente, sí, efectivamente, tal vez después del gobierno, efectivamente, de Samuel Ocaña, pero sin duda, durante los últimos 30 años, se ha consolidado en el Estado
un grupo de poder político y económico hegemónico, que ha usufructuado todas las decisiones del gobierno del Estado. Es decir, se apropiaron del gobierno del Estado y lo convirtieron en un instrumento al servicio de los intereses políticos y económicos de su grupo. Creo que ese es uno de los factores que explica fundamentalmente el rezago de Sonora frente a otros estados de la frontera. Hace 30 años, Sonora tenía una posición estelar entre los estados fronterizos. Era el segundo, solo después, antecedido solo por Nuevo León, por razones que no es necesario explicar. Con el tiempo, Sonora fue perdiendo su relevancia en el concierto de los estados fronterizos y, por supuesto, en el concierto nacional. Hoy, lamentablemente, ocupa el último lugar. Y una de las razones que explica ese rezago, decía, es precisamente el hecho de que las decisiones del gobierno estuvieron en función de los intereses de este grupo político y económico hegemónico. Tenemos que recuperar el gobierno. Tenemos que romper con ese grupo de poder político y económico hegemónico. Y estamos ante una oportunidad histórica de recuperar el gobierno y ponerlo sin aspavientos al servicio del interés general, que es lo que debe hacer cualquier gobierno. No debería ser noticia decir esto, pero sí es imprescindible, y llegado el momento, creo que habrá que plantearnos como una prioridad la recuperación del Estado. Como ha dicho Andrés Manuel a nivel nacional, la separación del poder político del poder económico, sin aspavientos, pero con toda claridad, con total transparencia, sin ánimo de ir dejando heridos en el camino. Pero si no se recupera el gobierno, no habrá capacidad. El gobierno es un instrumento, debe ser un instrumento al servicio del interés general. Es un instrumento para hacer que las cosas sucedan, y muchas no suceden en el Estado en virtud de la cooptación del gobierno por un grupo de poder político y económico. Y respecto a las conferencias mañaneras, pues hasta donde su disposición lo permite. Bueno, ¿estén bien? Duplica. No funciona el micrófono, así que... Sí, gracias. Buenos días. Pues bienvenidas las mañaneras duraznitas, como le decíamos ahorita, el señor aspirante a candidato Demián Duarte de Sonora Power, Pasión por los Negocios. Un gusto estar aquí. Bien, evidentemente, como decía aquí el colega Felipe Larios, la 4T es muy amiga de los símbolos y de precisamente de presentar y postular pues este tipo de imágenes. Mi pregunta, Alfonso, es en particular si esto es un preludio a que prácticamente se va a incorporar a tu campaña y eventualmente pues a lo que sería tu gobierno, toda la simbología y todas estas ideas que postula el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy en particular en la tónica de separar, como dices tú, el poder económico del político, pero muy en específico el tema de por el bien de Sonora, primero los pobres.
que me parece un postulado muy poderoso. Eso por una parte. La otra pregunta que tenía es, bueno, este despliegue que vemos es evidentemente apabullante, ¿no? Prácticamente pareciera ser que vienes a sentarte en la silla del Palacio de Gobierno. ¿Cómo ves la contienda? Ya que evidentemente del otro lado pues hay quienes aspiran también a mantener el poder y bueno, ya se le dio forma a esto que aquí en Sonora ya le llamamos el tumor. No es porque sea cancerígeno, es más bien porque pues es todos unidos contra Morena. Me gustaría saber tus comentarios al respecto. Gracias. Muy bien. Bueno, primeramente, a ver, quienes estamos aquí somos parte de un movimiento, pero también somos militantes de un partido. Como militantes tenemos un compromiso orgánico. El movimiento es más amplio, incluye a todos aquellos que buscan, que coinciden en una visión de transformación para el Estado, sin tener una vinculación orgánica con el partido. Esa es la diferencia. En mi caso soy, además de parte del movimiento, soy militante del partido y ante la eventualidad de mi candidatura, si todo esto avanza como es deseado por unanimidad por el propio Consejo Estatal y también por un servidor, tendré obviamente que responder a un programa, a una visión, claro, con sus particularidades y con sus matices, adaptada a la visión nacional, a la realidad de Sonora. Y tú mencionas, por el bien de todos, primero los pobres. Es evidente que por el bien de todos, primero los pobres, parecería un eslogan, pero yo les digo a ustedes que no hay sociedad en el mundo, no hay país en el mundo, no hay organización, no hay familia que pueda desplegar a plenitud su potencial en un ambiente de limitaciones económicas, de limitaciones de salud, de limitaciones laborales, eventualmente, y no quiero dramatizar, en un ambiente, en un contexto de hambre. En Sonora hay hambre, lamentablemente. No lo digo sin aspavientos, pero lamentablemente es una realidad. Consecuentemente, sí buscaremos impulsar en Sonora los principios rectores de la propuesta de Morena. Primero, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Segundo, tenemos que impulsar un programa de austeridad en el gobierno. Las finanzas del Estado están en terapia intensiva. Lo mismo sucede con las finanzas municipales. No tienen capacidad para pagar la deuda, pero como no se van a incrementar más, no se van a incrementar los impuestos, no se van a generar nuevos impuestos, ni se va a contratar más deuda, ¿de dónde va a salir el recurso? Tiene que salir de un programa de austeridad a fondo que evite duplicidades en la administración pública. Hay áreas del gobierno que representan un costo, pero no hacen nada porque no tienen recursos de operación. Hay áreas del gobierno que duplican las tareas y ninguno de los dos hace nada porque no tienen gastos de operación.
no puede permitirse un solo gasto superfluo en el Estado mientras haya limitaciones relevantes. No voy a mencionar ninguna aquí, pero podría poner ejemplos. Número 3, tiene que haber un combate a fondo de la corrupción. La corrupción es tal vez el mayor obstáculo que ha tenido Sonora en estos últimos 30, 40 años. La corrupción es el principal obstáculo para la inversión y para el desarrollo socioeconómico del Estado. Respecto, y por supuesto, una redefinición de prioridades presupuestales. No podemos seguir gastando en lo mismo, no podemos seguir gastando en lo superfluo mientras haya desatención de cuestiones prioritarias, como lo estamos haciendo a nivel nacional, ni más ni menos. Respecto al tema, ¿cómo veo? Bueno, pues el tema de la alianza me parece lamentablemente una simulación. En primer lugar, hay que entender que quienes ven a un partido como una cúpula no entienden realmente lo que está sucediendo. En el caso de Sonora, la base priista ha estado históricamente confrontada con la base panista y viceversa. Consecuentemente, si siguen la lógica del PRD de tomar acuerdos cupulares, se van a quedar todos los partidos involucrados como un cascarón. Es una tomadura de pelo, lamentablemente, lo que sucedió. Si renuncio, si no renuncio, si renuncio pero me quedo como simpatizante, pero luego si renuncio entonces ya no tengo condiciones favorables. No, a ver, yo fui militante del PRI, no lo escondo, no lo presumo, pero no lo escondo. Sí digo una cosa, que para renunciar a tu militancia, cuando eres un agente auténticamente de partido, que lleva la militancia en las entrañas, y para llevarla en las entrañas tuviste que haber comenzado a ras de suelo. Cuando eres un militante privilegiado que iniciaste en una cúpula, no llevas la militancia en las entrañas y no entiendes lo que piensa la base. Pero cuando eres militante de veras, se requiere un gran carácter para tomar la decisión de romper políticamente con tu militancia histórica. Esto lo digo por experiencia. No es fácil romper con el partido con el que has comprometido tu vida política. Se requiere mucho carácter. Muy bien. Una compañera. Creo que voy a abreviar las respuestas, jóvenes. Ya saben que no se me da la brevedad. Su nombre y medio, por favor. Tania Vázquez, Imparcial. Buenos días, señor Alfonso Durazo. Después de tener a su cargo a la Secretaría de Seguridad en México y ver la situación de violencia, aquí en el estado, en municipios como Empalme, Guaymas, Caborca, ¿qué considera usted que ha faltado para pacificar esas regiones? Si pudiera responder. Gracias. Sí. Bueno, primeramente, déjame decirte que desde que llegamos al gobierno, el primer planteamiento que hice fue respetar a la seguridad como un espacio de neutralidad política. Este acuerdo lo tuve con todos las y los gobernadores y con las y los presidentes municipales de todo el país. Así es que no obstante que ya no me compromete ese acuerdo porque ya no soy secretario, sí quisiera respetar el espacio de neutralidad política. En ese contexto te diría
que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario aquí en Sonora. Ha incrementado el estado de fuerza de manera muy particular, de manera muy especial. Para que se den una idea, la Policía Federal en su mejor momento llegó a tener en Sonora 200 elementos desplegados de manera permanente. Hoy la Guardia Nacional tiene 2.690. Es la policía más importante del estado y casi triplica la policía estatal. Hace 5 años la policía estatal tenía 835 elementos, hoy tiene 900, grosso modo, un poco más, un poco menos. Entonces, ¿qué se requiere? Acompasar el esfuerzo del Estado con el esfuerzo federal. Tenemos primero que combatir la corrupción en los cuerpos estatales y municipales de seguridad. Hay que ver los indicadores nacionales de corrupción respecto a Sonora. Menciono 2 fuentes sumamente confiables, el INEGI y el Instituto Mexicano de la Competitividad. Tenemos que capacitar mejor a nuestros elementos, capacitarlos, entrenarlos y, por supuesto, adoctrinarlos. Una doctrina del sentido del deber, del sentido de su responsabilidad. Tenemos que mejorar su condición socioeconómica, sus ingresos, sus prestaciones. Tenemos policías municipales que ganan 6,000, 7,000, 8,000 pesos. No se puede vivir en una condición de dignidad. Y por supuesto, tenemos que mejorar la condición, la coordinación entre las instancias federales y las estatales. Creo que con estos elementos, grosso modo, podríamos mejorar de manera extraordinaria los resultados en materia de seguridad. Puedo agregar que particularmente en el homicidio hay 21 estados del país donde ha bajado, donde se ha reducido el homicidio doloso. El resto se ha incrementado. Lamentablemente ahí está Sonora, pero estados como Tamaulipas, históricamente en el top 10 de la violencia, no son ahora noticia. Coahuila no es noticia, Sinaloa no es noticia. Ha bajado la violencia incluso en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, y se ha incrementado en Sonora. Tenemos que revisar conjuntamente, de manera muy particular, sin aspavientos, con todo profesionalismo, qué es lo que está fallando, por qué aquí no se han logrado los resultados que se han logrado en otros estados. Y creo que lo más importante es asumir que la atención del tema de seguridad es indelegable, que así como lo hace el presidente de la República, que sea, pero debe ser atendida directamente por la o el titular de la gubernatura del Estado. Es una responsabilidad indelegable. Vamos a emparejar el marcador con otra compañera. Mónica Miranda de Mega Noticias. Preguntarle, primero que nada, si nos puede detallar el proyecto a ofrecer a los sonorenses, pues con miras a la candidatura por el gobierno de Sonora, ¿qué pueden esperar todos los sonorenses de Alfonso Durazo, el proyecto que va a ofrecer? También si tiene pensado Morena ir en coalición con algún otro partido político, ya que pues las fechas durante este mes de noviembre es para más o menos precisar ya las coaliciones, las alianzas.
¿qué opina de la posible alianza PRI-PAN? ¿De la alianza qué? PRI-PAN. Sí. Gracias. Bueno, a grandes rasgos, creo que sería muy extenso detallar aquí las bases de una eventual propuesta. Yo puedo decirles a ustedes cuál es mi visión. Llegará el momento electoral en el que quien encabece la candidatura de Morena pueda presentar el planteamiento que represente la posición del partido. Pero creo que todo debe comenzar con el combate a la corrupción. No hay posibilidad de recomponer el Estado si no combatimos eficazmente la corrupción. En este contexto, tenemos que recuperar el gobierno del Estado y ponerlo auténticamente al servicio de la gente, desvincularlo de cualquier grupo de poder económico, sea este hegemónico o no, pero tratar de un grupo de poder hegemónico, político, económico, hegemónico, como el que evidentemente existe en el Estado, se tiene que romper. Tenemos que redefinir las prioridades presupuestales y destinar el gasto de manera prioritaria a destinar el presupuesto a aquellas cuestiones de intereses de grupo. A ti te toca una parte, a ti te toca otra. No, hay prioridades que tienen que ver con el desarrollo del Estado. Dentro del desarrollo del Estado está generar las mejores condiciones para la inversión. Está ahora en un tema de coyuntura la cuestión de la salud. Históricamente, el mejoramiento de las condiciones para la inversión en el Estado. El gobierno, ningún funcionario puede ser beneficiario de la riqueza generada por una empresa. Una empresa o el dueño de una empresa solo debe compartir su riqueza, la riqueza generada por su empresa, primero con los trabajadores, después con el fisco, después con sus socios, y se acabó. Ningún funcionario puede ser beneficiario. Entonces es combate a la corrupción, austeridad, redefinición de prioridades presupuestales, el gobierno del Estado como un auténtico facilitador de la inversión. Y si me apuran un poco y me obligan a una definición ideológica, yo diría que hay que tener un pie en la izquierda de la geometría política para definir la política de bienestar y un pie en la derecha de la geometría política para definir las reglas del impulso a la inversión, toda vez que lo único que puede garantizar en el largo plazo la eficacia de una política de bienestar es la generación de empleo justamente remunerado. Por eso es que el gobierno debe ser un auténtico facilitador para la inversión, porque genera empleo justamente remunerado que a su vez retroalimenta la política de bienestar. Respecto a la coalición, bueno, Morena está obviamente, el partido está abierto a ratificar eventuales alianzas como las que ya tuvimos el 2018, particularmente con el PT y con el PES, pero también con otros partidos. Estamos en una etapa
en ese momento de exploración, sin condicionantes. Creo que también sin aspavientos. Creo que en las condiciones en las que actualmente se encuentra Morena, podemos enfrentar exitosamente el reto electoral. Sin embargo, habiendo sido habiendo ido coaligados con el PT y con el PES, sería extraordinario que en las próximas elecciones se ratificara esa alianza y que eventualmente pudieran sumarse otros partidos que ya coinciden con los planteamientos que a nivel nacional ha hecho el presidente López Obrador, particularmente el Partido Verde. También en el caso de Sonora, eventualmente Nueva Alianza sería ideal que pudiéramos lograr esa participación conjunta. Bueno, lo de la alianza con el PRI ya lo comenté. Creo que es un acto de simulación que demerita totalmente las modestas posibilidades que de por sí tenía ya una alianza PRI-PAN. Luciano. Alfonso Luciano Sabatini de Pozón. Luciano Sabatini, Pozón. Alfonso, estás seguramente ante el reto de tu vida, pero Sonora también está ante el reto de su historia. Lo que ha dejado la pandemia es evidentemente mucha necesidad de empleo, de recuperación económica en el Estado, y me gustaría saber cuál es tu prioridad de cara a la gubernatura. Ya incluso el día de ayer hablaste en tu reunión con los militantes de integrar un equipo de gobierno, o sea que algo dentro tuyo evidentemente ya piensa como gobernante. Entonces, ¿cuál es tu prioridad para Sonora? Si es un tema de seguridad, ya habiendo tocado tan de cerca de fondo ese tema en tu responsabilidad federal, si es el tema de la recuperación económica, si es un tema de infraestructura, que también adolece el Estado, ¿cuál sería tu prioridad? Y si, cómo está el panorama nacional con el gobierno de López Obrador, te ayuda en tu aspiración a la gubernatura. Gracias. Muy bien. Bueno, primeramente, en su momento, y de continuar el proceso en los términos que es previsible, efectivamente estaría ante el reto de mi vida. Nada más importante en un proyecto político personal como el mío que encabezar los esfuerzos de los sonorenses. Parecería rollo, parecería retórica, pero yo siempre he dicho, en buen plan, que sirvo para servir. Y donde he estado, he servido invariablemente, con una característica: nadie puede decir que me has extraviado, absolutamente nadie. Y he servido a muchísima gente, arriba y abajo. Así es que efectivamente sería el reto de mi vida, y es un reto doble, porque son circunstancias complejas, pero yo creo que aún en la complejidad de las circunstancias hay motivos fundados para tener esperanza. Vamos a salir de esta situación. Estamos ya a nivel nacional con indicadores económicos que nos señalan que tocamos fondo, y esa recuperación a nivel nacional tendrá obviamente su rebote favorable también en el Estado. Pero en esta situación compleja hay que replantear las prioridades del gobierno, y toda prioridad en una política pública tiene que ir respaldada invariablemente por un presupuesto. Si es un planteamiento, una política pública sin presupuesto, estamos hablando de una propuesta totalmente demagógica.
La prioridad de una política pública es proporcional al presupuesto que se le asigne para operarla. ¿Cuáles serían las prioridades? Sin duda la salud, por razones de coyuntura, pero también por razones estructurales, porque el sistema de salud se desmanteló lamentablemente y tenemos un alto porcentaje de la población sin acceso a servicios elementales de salud. Número 2, la situación económica. Tenemos que generar condiciones para atraer inversión. Lamentablemente el Estado ha venido perdiendo posición o atractivo para la inversión nacional y extranjera. No obstante que Sonora tiene ventajas competitivas respecto a la gran mayoría de los estados fronterizos, que serían sus competidores por la inversión nacional y extranjera. Pongo el caso de Chihuahua y Coahuila. Sonora tiene 980, casi 1000 kilómetros de litoral. Chihuahua no lo tiene, Coahuila no lo tiene, y sin embargo están creciendo al doble que Sonora y tienen el doble de inversión extranjera. No tienen un puerto de altura. Los tres tenemos frontera, pero es incomparable las fronteras, los puntos fronterizos de Sonora con los que tiene Coahuila, por ejemplo, no obstante que es un estado profundamente atractivo para la inversión. Nosotros, el estado tiene de todo, todos los recursos, aún en el desierto. Los recursos mineros del estado, por mencionar uno solo, representan un ingreso muy importante en el PIB nacional. Y no solo tenemos litoral, es un litoral con el acuario del mundo, es la región de mayor biodiversidad del mundo. Y por si eso no fuese suficiente, estamos ubicados en la cuenca del Pacífico, que es la cuenca de mayor dinamismo comercial en el mundo. Tenemos frontera con un estado que cuenta con el mayor número de yates de los estados americanos y no tiene playa. Sonora podría ser el prestador de los servicios turísticos por excelencia de Arizona, y con eso sería suficiente para relanzar la economía. ¿Qué se tiene que hacer? Hay que quitar todas las trabas burocráticas, comenzando por la corrupción, para que los americanos que se interesen en la riqueza turística de nuestro estado tengan todas las facilidades y todas las garantías para llegar acá. La prioridad es obviamente el desarrollo. Tenemos que superar la desigualdad, combatir la desigualdad y generar oportunidades de salud, de estudio y laborales, particularmente para los jóvenes que en virtud de la falta de ellas se fueron arrinconando históricamente, fueron construyendo históricamente el ejército de reserva del crimen organizado. Tenemos que rescatarlo y eso solo lo vamos a hacer por la vía de las oportunidades. A veces quisiéramos que las cosas fueran de un día para otro, pero si no hablamos con la verdad, vamos a terminar desilusionados. Tenemos que ponernos a trabajar en la atención de las cuestiones de fondo que generan la inseguridad en Sonora y particularmente en el sector de los jóvenes. Cierro, perdón. Alguien aquí me preguntaron, creo que el tema del equipo. A ver, Morena tiene mucho talento, pero
no acapara el talento. Hay mucho talento dentro y fuera de los partidos. La campaña sirve para ir encontrando esos talentos y acercarlos al partido, de tal manera que sensibilizados sobre la visión de nuestro movimiento, llegado el momento, puedan incorporarse al gobierno, compartiendo ya la visión de nuestro movimiento. Para enfrentar el reto que tiene Sonora, necesitamos integrar un equipo de gobierno del primer nivel. Vamos a buscar a los mejores sonorenses, a las y los mejores sonorenses disponibles para la tarea, sin prejuicios, pero que compartan nuestros principios. No robar, no mentir, no traicionar al pueblo, con sensibilidad y compromiso social. Y aquí yo quisiera decir que la sensibilidad y el compromiso social se dan solo, casi solo, por razones de origen. La sensibilidad y el compromiso social del presidente López Obrador se explican casi en su totalidad por su origen de Macuspán. En el caso de Luis Donaldo, igual. Parte de una familia clase mediera, de un pueblo clase mediero de Sonora. Y en el caso de cualquiera de los que estamos aquí, podría aplicar el mismo razonamiento. Vamos con otra compañera, atrás del foco. Buenos días. Buenos días. Sí. Gisela Alfonso, de la Prensa Sonora. Alfonso, mi pregunta es en el sentido de que supongo que ya viste cómo se han manejado las críticas en las redes sociales desde que renunciaste a la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál es tu opinión de lo que dicen y opinan los sonorenses, de que si no pudiste con la seguridad nacional, cómo vienes cómo vas a enfrentar la seguridad en Sonora? Y sobre el culiacanazo que todo el mundo conocimos, ¿cuál es tu opinión sobre esas críticas que ya has recibido y aún sin ser todavía el candidato? ¿Y cómo enfrentarías en caso de llegar a la gubernatura la inseguridad que se vive en Sonora? Bien, bueno, primeramente, invariablemente soy respetuoso de cualquier expresión crítica. La respeto profundamente, las registro y atiendo aquellas que desde mi perspectiva son procedentes. También sin ingenuidades, porque lamentablemente los adversarios se apoyan de manera desmedida, sin límite, en los bots, y muchas de esas expresiones críticas son producto de la contratación de troles. A mí me invitó el presidente López Obrador a materializar su visión sobre la seguridad, y eso partía de la construcción partía de dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles para ser eficaces en el combate a la inseguridad a nivel nacional. No voy a hacer aquí un informe, pero solo diré que el principal instrumento se llama Guardia Nacional. La Policía Federal, en su mejor momento, llegó a tener 18,000 elementos operativos. En los últimos 10 años, la Policía Federal creció
en 2,000 elementos en 10 años. Nosotros iniciamos el proceso de creación constitucional de la Guardia Nacional el 1 de febrero del año pasado. No se les olvide. 4 meses después, la Guardia tenía creación constitucional aprobada por unanimidad. Un paquete de 4 leyes reglamentarias aprobadas por unanimidad. 30 días después, la Guardia Nacional había sido aprobada en su estructura administrativa, en su desarrollo organizacional y presupuestal. Y el 30 de junio del año pasado, estamos hablando de 16 meses, iniciamos el despliegue operativo con 52,500 elementos. 3 veces lo que llegó a tener en su mejor momento la Policía Federal, y con una capacitación que respondía a los más altos estándares internacionales. Ahora la Guardia tiene 97,830 elementos operativos. En el caso de Sonora, pasamos de 200 a 2,830 elementos. Y es el plan, el 2021, por llegar a 3,800. Porque la Guardia está creciendo progresivamente. Claro que la pandemia, como a todos, ha afectado las metas, pero la Guardia sigue con su programa de capacitación. Entonces, esos son los instrumentos imprescindibles. ¿Qué se tiene que hacer a nivel estatal? Necesitamos una policía que responda en su estado de fuerza, cuando menos, al promedio nacional. Sonora, la policía estatal, tiene un déficit del 40% de elementos respecto al promedio nacional de policías estatales. Y ya no me refiero a la situación de las policías municipales, que obviamente tienen que mejorar su estado de fuerza. Tienen que pagárseles mejor, capacitárseles mejor, tienen que depurarse. Tenemos que combatir la corrupción. ¿En qué condición? Mi primera tarea como secretario de Seguridad fue recuperar el control de la Policía Federal. Imagínense en qué condiciones estaba cuando un extitular de la Secretaría de Seguridad fue, según los señalamientos de la justicia americana, protector de la organización criminal más grande del momento en el que precisamente era el responsable de combatirla. Y el instrumento para combatir esas organizaciones criminales era la Policía Federal, el principal instrumento de ese cómplice del cártel de Sinaloa. Imagínense en qué condiciones recibimos todo. ¿Quién recuerda la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad? Son muy jóvenes, no habían nacido, 1985, pero habrán leído. Y fue un drama que casi registra la historia. Nosotros desaparecimos, extinguimos a la Policía Federal sin aspavientos, respetando los derechos de todos los exintegrantes. Pero para que se den una idea de la complejidad de construir una organización policial, les recuerdo a ustedes que el proyecto estelar de Peña Nieto en materia de seguridad era la Gendarmería, y la creó, la integró con 5,000 elementos provenientes del Ejército y de la Marina.
6 años después nos la entregaron con 4.460 elementos. Decreció en 6 años. Nosotros en 16 meses tenemos una organización de 97.800 y pico de elementos que siguen siendo insuficientes. La meta es llegar en 2021 a 150.000 elementos. Ese es el proyecto. Y a 200.000 el 2023. Para que se den una idea, Colombia es más o menos la mitad territorial y poblacional de nuestro país, grosso modo. Y tiene una Policía Nacional de 180.000 elementos. Nosotros teníamos una policía guanga, corrupta, de 18.000 elementos operativos. La Guardia Nacional responde a los más altos estándares internacionales. En alguna comparecencia en el Senado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN me decía: secretario, es evidente, a un año de creada la Guardia Nacional, es evidente su fracaso. Tenemos que darle oportunidad a todo ente burocrático, administrativo, de que madure institucionalmente. Organizaciones similares a la Guardia Nacional, como la Guardia Civil Española, que es un modelo, tienen un carácter centenario. La Guardia Civil Española tiene 175 años, la Guardia Francesa 200, y hay quien dice que sus raíces pueden rastrearse, sus raíces hasta el siglo XIII. Una locura. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dotar al Estado mexicano de los instrumentos imprescindibles. La Guardia es el más destacado, pero no es el único. Desaparecimos el CISEN. Ustedes, los periodistas, ya no son seguidos. Y si son seguidos, no es por el CISEN. Creamos el Centro Nacional de Inteligencia, que cumple funciones de Estado. Creamos la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Modificamos la Constitución para cerrar la puerta giratoria. Ampliamos el número de delitos que requieren prisión preventiva. Y lo más importante es que tenemos que aprender a ver que la seguridad, la policía, es solo un eslabón de la seguridad. La seguridad no es una actividad, es un sistema que involucra a la policía, por supuesto, pero también al sistema de administración y procuración de justicia. Sin esa pinza, sin cerrar esa pinza, va a ser difícil que avancemos. Pero yo tengo confianza plena en que lo que se está haciendo va a mejorar los resultados. Por supuesto, se requiere de estados y municipios un esfuerzo proporcional al que está haciendo el gobierno federal. Muy bien, vamos a pasar a la última pregunta. Sí. 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 Buenos días, doctor. Mi pregunta es, vengo de Radio AMLO y Voz en Línea. Mi pregunta es en el sentido de que sabemos de la cantidad de sonorenses que existen en el exilio económico, digamos en Arizona, por ejemplo, California y Nevada, tienen una gran cantidad de sonorenses. ¿Qué va a hacer usted en el caso de llegar a la gobernatura para que esta diáspora sonorense regrese? ¿Cuál va a ser la oferta pues, para los sonorenses que están en el exilio fuera de Terruño? Esa sería mi respuesta. Bueno, primeramente decir que efectivamente hay una cantidad
de muy importantes sonorenses, tú lo llamas en el exilio económico, efectivamente, particularmente en Estados Unidos. Yo fui en alguna etapa de mi vida, 2 veces estuve en el exilio económico. Fui, trabajé, hice acopio de algún recurso y me regresaba a estudiar. Tenemos que proponernos un programa de desarrollo que tenga suficiencia para generar de entrada los más de 30,000 empleos que reclama el crecimiento poblacional del Estado. Para esto, lo fundamental es que el gobierno sea un facilitador de la inversión. Número 2, regreso a tenemos que combatir la corrupción. La corrupción es hoy, desde mi punto de vista, el principal obstáculo para el desarrollo económico de Sonora. Tenemos que rescatar al gobierno que está hoy al servicio de un grupo de poder político y económico hegemónico. Rescatarlo y que tome sus decisiones en función del interés general. Y en el interés general está el impulso a la economía, la generación de condiciones que hagan a nuestro Estado mínimamente tan atractivo como resulta para Chihuahua, para Coahuila, para Aguascalientes. Estados que crecen al doble o al triple de Sonora y que no tienen las ventajas comparativas. Yo propondría en su momento crear un gabinete de desarrollo y seguridad, vincular 2 actividades históricamente separadas, porque uno de los limitantes para la inversión es la falta de certeza jurídica y la falta de una seguridad adecuada. Serían una de las prioridades que también, creo yo, deben ser indelegables y atendidas personalmente por el titular del Poder Ejecutivo del Estado. Jóvenes, gracias a todas, a todos por su atención. Valoro mucho que nos hayan dedicado este tiempo. Seguimos en comunicación y puertas abiertas invariablemente para todas, para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias por la atención a esta rueda de prensa. Estaríamos en contacto para cualquier aclaración. Muchas gracias. Acuérdense que mi comunidad es franciscana, no se te olvide. Gracias, jóvenes, gracias. Gracias. Por acá, por acá. Déjame nomás que la próxima semana. Me ayudas a la próxima, que sea nomás la próxima semana. El sistema.
Aguirre, Rodolfo, nos vemos. Sí. Casi nada. Bueno, es que era muy pronto. Ah, sí, sí. Vente. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Señalado públicamente y financieramente también. No. A ver, no vamos a ir por la vida recogiendo pescado. Creo yo que debemos impulsar una política de inclusión. Creo que Morena debe crecer más allá de las fronteras que actualmente tiene hoy. Pero en esa inclusión caben solo aquellos que comparten nuestra visión progresista y obviamente los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Si hay esos antecedentes, difícilmente pueden tener un espacio en Morena. Se ha especulado mucho en los medios. No hay ninguna base real para esa especulación. Absolutamente ninguna. Seremos sumamente cuidadosos. Ya lo hicimos en 2018. Crecimos abriéndonos y en la apertura se acercó gente de gran talento. No tengamos miedo a la apertura. Todo proceso de transformación es por definición plural e incluyente, pero hay filtros. Bueno, vamos a respetar el duelo que hoy está pasando Ricardo y esperemos otro momento para contestarlo como se debe. ¿Cómo evitar que perfiles como Lili Telles, que están en las antípodas ideológicas de Morena, entren al partido para luego voltear? Y eso no es especulación. Mira, la parte estatutaria de Morena tienen también ustedes que entenderla. Morena estatutariamente tiene que poner a disposición de la sociedad el 50% de los espacios disponibles. Y es el caso de Lili Telles. Lili Telles fue invitada en un momento, no se les olvide a ustedes, nosotros tuvimos candidatos 1 año y medio, 2 antes de la elección. En ese momento no había cola. En ese momento llevamos a los candidatos prácticamente a empujones, bajo presión. Ya cuando vino la ola, hubo muchos interesados, pero ya el partido tenía un compromiso y tenía que respetarlo. Fue el caso de Lili Telles. Lili Telles no buscó y no aceptaba ser candidata de Morena, no tenía absolutamente ningún interés. Sin embargo, en virtud
de que estamos obligados a poner espacios a disposición de la sociedad, se le invitó sin compromiso partidario y sin imponer condicionamientos a su posición. Yo hubiese preferido que Lili siguiese en las filas de Morena y compartiendo. Había hecho un esfuerzo importante para acercarse a nuestras posiciones. Lamentablemente terminó rompiendo. No comparto las posiciones que hoy tiene, pero soy invariablemente respetuoso de ella como persona. Creo que tenemos que aceptar las diferencias y mejorar también los mecanismos de decisión del partido, de tal manera que se evite pues cualquier situación como la que hoy estamos viviendo. Jóvenes, no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Gracias. Espaviento. Con moño. Nos vamos a seguir viendo. Órale. ¿Qué pasó? Estamos pendientes, Órale, ya, sí. Paso entrando. Gracias. Bueno, esta ha sido la segunda transmisión que hacemos en las redes del doctor Alfonso Durazo. Les agradecemos a todos su presencia y pues muchas gracias. Feliz martes. Gracias.